Bueno, ¿les parece que vayamos empezando? Después se sumarán las otras facultades que faltan. Sí, Flor. Voy a presentar primero a Luis Pugnaloni. Luis es investigador del CONICET y director de grupos de materiales granulares en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad Regional La Plata. Es editor de la revista Paper in Physics y hoy justamente nos va a brindar una charla sobre la revisión abierta en esta revista. Esta charla la dio en el marco de la Semana de Acceso Abierto, en el taller sobre ciencia abierta organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿no? Antes Ministerio. Hoy la va a dar para bibliotecarios y miembros de equipos locales del RIA como continuación de la Semana de Acceso Abierto. Luis, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas las facultades regionales. Por el momento no me ven y quizás no me vean, pero espero que puedan ver la presentación. Bueno, lo que les voy a contar es esencialmente una descripción de la experiencia que tuvimos específica sobre crear y, digamos, llevar adelante una revista científica con referato y todo el proceso de una revista científica estándar, convencional, internacional, con referato, en la cual implementamos un nuevo estilo de referato que se contrapone un poco al referato tradicional, anónimo, que se usa tradicionalmente en todas las revistas científicas del mundo, una experiencia que fue iniciada por otras revistas en el mundo, pero en el área particular de la física no existe otro caso como este. Entonces decidimos abrir esta revista para ofrecer este servicio de referato abierto a científicos del área de física del mundo. La revista se llama Papers in Physics y bueno, les voy a comentar un poco cuáles son las ideas principales y sobre el final dar una descripción sucinta de cuáles son las características específicas de la revista. Bien, el primer punto, digamos, de partida, cuando uno trabaja sobre el problema editorial en ciencia, es cuál es el objetivo de todo el proceso. Y el motivo central es que un conocimiento no es científico, sino es compartido. Para que el conocimiento que está en el cerebro de una sola persona no es ciencia. La ciencia es una actividad social, humana, que consiste en compartir el conocimiento y aventajar de ese conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas o el estado general de la naturaleza en función del conocimiento que uno adquiere. Sin compartir el conocimiento, esos objetivos no se pueden cumplir, por lo tanto, lo que uno hace no es ciencia, sino intercambia ese conocimiento con el resto de los científicos y la comunidad en general. El objetivo principal de compartir esa información es controlar la reproducibilidad de los descubrimientos, o sea, ver que científicos en lugares diferentes, en condiciones diferentes, pueden efectivamente obtener los mismos resultados, algo que sucede no para cada paper que se publica, pero sí en general para los grandes descubrimientos que hacemos en la ciencia, que entusiasman lo suficiente para que otros investigadores hagan el proceso de reproducir ciertos experimentos. Y finalmente la validación de lo que uno mismo descubrió a través del intercambio con el resto de la comunidad, parte de lo cual es esta reproducibilidad de los resultados científicos. Los objetivos específicos que uno persigue son el de diseminar el conocimiento nuevo adquirido por el investigador, obtener críticas por parte de los revisores en el proceso de referato por pares y eventualmente por otros colegas una vez que el artículo se ve publicado y todo el mundo tiene acceso a esa información.
el pasar por el proceso de referato y tener la aceptación de la publicación de la revista genera una suerte de certificado de calidad para el trabajo científico que se usa para demostrar, digamos, los objetivos alcanzados en el proceso de investigación. Una vez que uno consigue esto, puede recibir el reconocimiento, ya sea de su propia institución, otorgándole subsidios, proyectos para seguir investigando, un ascenso en la carrera profesional, etcétera, etcétera, y por supuesto el reconocimiento de los pares que lo felicitan a uno por un buen trabajo hecho cuando leen un buen artículo científico con un descubrimiento interesante. Y cosas relacionadas como invitaciones a dar conferencias sobre el tema, etcétera, etcétera, que es siempre muy valorado en la comunidad científica. Y finalmente, conseguir el apoyo directo de empresas o instituciones que financian investigación para continuar con esas investigaciones o futuras investigaciones. El proceso de un artículo científico tradicionalmente publicado en cualquier revista hoy en día consiste en que un conjunto de autores que hicieron un trabajo de investigación deciden escribir un artículo donde se dice algo original respecto de todo lo que se conoce en la ciencia y envían este artículo a un editor. El editor recibe el artículo, lo envía a colegas especialistas en el área para que escriban sus informes sobre su opinión respecto del artículo, de los resultados, la importancia del trabajo, las cuestiones técnicas específicas sobre cómo está desarrollado la investigación en sí, la validez de los resultados y comentar sobre sus reparos respecto de cómo están hechas las cosas o la importancia que pueda tener el resultado obtenido. Estos revisores envían sus informes en formato, digamos, anonimizado, sin firmar esos informes al editor. El editor, por supuesto, conoce su identidad, porque los tuvo que contactar, y el editor envía los informes sin revelar la identidad de estos revisores a los autores, quienes se deben defender de cualquier crítica o mejorar el artículo según las sugerencias. Por supuesto, esto puede, digamos, repetirse 2 o 3 veces, dependiendo del artículo, las críticas que se recibieron y los procesos internos que tiene la revista, hasta que el editor está satisfecho con el artículo y considera que es apropiado publicarlo o considera que ya no es posible ponerlo en un estado razonable para su publicación y rechaza el artículo. Si lo acepta, el editor envía el artículo a la editorial que publica la revista para que la revista finalmente haga público el artículo, digamos, haga el postprocesamiento, lo pone en el formato final para publicación y después de algunos controles de los autores se termina publicando el artículo. Este esquema es muy básico, hay bastantes complejidades en el proceso interno y dependiendo del tamaño de la revista o del sistema editorial de la empresa editora o la entidad editora, puede involucrar más pasos, más editores en jefe, etcétera, etcétera. Bien, el producto final es un paper, como se lo conoce a nivel internacional, un artículo científico, como le decimos en castellano. Este es un ejemplo de un artículo publicado en la revista Papers in Physics. Bajo este formato tradicional, la revista también acepta ir por este proceso tradicional de revisión anónima. Y bueno, el artículo tiene su encabezado con su título, sus autores, las filiaciones, abstract y algunas referencias necesarias para identificar el artículo entre todas las revistas internacionales con su DOI, números de páginas, volumen, etc. Este proceso tradicional que se viene siguiendo desde hace centenas de años en las revistas científicas del mundo tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, hay, digamos, detractores y hay defensores de este proceso tradicional. Alguna de las ventajas es que los revisores, como son anónimos, no sienten miedo a criticar lo que consideran criticable,
porque su identidad no se expone, digamos. Entonces, no temen represalias de parte de autores que se sientan ofendidos y que en el futuro a lo mejor, digamos, más allá de que no haya un contacto directo porque pueden vivir en países diferentes, puede ser en el futuro el revisor de un artículo de quien fuese ese revisor en esta ocasión, o el revisor de un proyecto de investigación, etcétera, etcétera. Y este es el principal motivo por el cual se decide usar el formato anónimo en el mundo. Otra ventaja es que una vez que uno publica un artículo en una revista, cada revista tiene su prestigio ganado a través de los años y uno hereda automáticamente el prestigio de la revista en la cual publicó. Entonces, un artículo publicado en una revista prestigiosa es considerado por el resto de los pares como un artículo prestigioso, lo sea o no. Digamos, uno hereda el prestigio de la revista. Y por otro lado es muy bueno porque desde el punto de vista de las instituciones que evalúan a sus investigadores, profesores en las universidades, etc., se evitan el trabajo de tener que leer y entender qué es lo que hicieron en sus laboratorios. Digamos, una institución simplemente controla que una revista científica prestigiosa haya aceptado el trabajo de sus investigadores sin leer lo que dicen los trabajos. ¿Sí? Entonces simplifica el proceso de evaluación y de decisión sobre si le damos un ascenso o un proyecto de investigación, etcétera, a un investigador, un profesor en una universidad. Algunas de estas cosas pueden ser consideradas como negativas en realidad. Algunas contras, por ejemplo, es que lo que los revisores dijeron nunca sale a la luz. Entonces podría haber fuertes críticas en el proceso de revisión y aún así el editor decidió que el artículo es aceptable y publicable, y nunca tenemos acceso a la información tan importante de un especialista que da su crítica sobre ese artículo, porque queda oculta, guardada en los informes de la revista. Entonces los lectores, digamos, nos vemos con una parte de toda la historia y no el total de la información. Por otro lado, los revisores no reciben ningún crédito por ese trabajo, esencialmente porque es todo anónimo, no hay registros evidentes de que hizo ese trabajo, y por supuesto ser revisor de una revista implica un trabajo de consultoría de alta calidad que requiere una trayectoria para llegar al punto de ser invitado a dar opinión sobre un artículo científico. Sin embargo, las universidades e instituciones de investigación reconocen prácticamente nada esa labor, que es en realidad, digamos, una labor central para el desarrollo de la ciencia, y las horas consumidas por los revisores en ese trabajo no son valoradas en los sistemas científicos internacionales. Es algo que se está debatiendo mucho últimamente en la comunidad y hay algunas iniciativas para intentar revertir esta situación, porque por supuesto un investigador empieza a rechazar todas las invitaciones a evaluar, ya que esas horas trabajadas como evaluador no son valoradas por su universidad. Por otro lado, como los revisores son anónimos, existen múltiples casos de abusos de la situación de anonimato, con informes agresivos o con críticas injustificadas, con el solo objeto de rechazar el artículo de un colega con el cual no se está en buenos términos, o que es un competidor a nivel nacional o internacional por los proyectos de investigaciones locales, el dinero, etcétera. Entonces se escuchan muchos casos de abuso de esa situación de anonimato. Por supuesto, también el que sea anónimo implica que tampoco sabemos si existen en el proceso situaciones de conflictos de interés que no son declaradas por haber anonimato en el proceso. Entonces, si un revisor invitado por el editor era un amigo íntimo del autor, nadie puede enterarse porque esta persona es anónima. Entonces podría haber habido un conflicto de interés que el editor no supo manejar, y no hay forma de que la comunidad juzgue eso. Bueno, y finalmente esto que habíamos comentado de que uno puede heredar el prestigio de la revista también puede ser visto como algo negativo, porque los artículos no son valorados por su propia contribución, sino por la revista en la cual aparecen. Entonces, artículos que terminaron siendo grandes contribuciones a la ciencia
inicialmente representaron cero reconocimiento para el investigador, hasta que décadas después terminó ganando un premio Nobel por un artículo publicado en una revista de segunda clase, Q2, Q3, como se dice ahora. Del mismo modo sucede que le damos mucho valor a artículos publicados en revistas de primera clase que luego reciben cero impacto en la comunidad, digamos, pero usamos el prestigio de la revista en lugar del prestigio del artículo. Entonces, en Papers in Physics intentamos crear un nuevo sistema tratando de mejorar la situación respecto de las cosas negativas que tiene el proceso tradicional, y este es el sistema, en forma resumida, con el cual evaluamos artículos en formato Open Review dentro de la revista Papers in Physics. Open Review es una palabra muy general y diferentes revistas, diferentes organizaciones interpretan algo diferente. Esto es lo que hacemos específicamente en el caso de Papers in Physics. No debe ser interpretado como que es lo que hacen todas las revistas de referato abierto en el mundo. En nuestro proceso, los autores envían el artículo al editor, el editor envía el artículo a pares consultores, revisores de la revista, y estos devuelven informes sobre el artículo con sus firmas. Si el artículo tiene grandes problemas técnicos o no es original, los revisores deben decir esto al editor y el artículo se rechaza sin siquiera, revelar la identidad de quienes dieron la opinión. Si el artículo tiene contenido original y no se ven errores técnicos, un análisis mal hecho, una ecuación mal escrita o mal desarrollada o mal derivada, conclusiones que no se siguen de los resultados, etc., entonces el informe se les envía a los autores con las críticas, que muchas veces son subjetivas respecto de la importancia o el impacto que puede tener ese descubrimiento a los autores. Eventualmente, después de 1, 2, 3 rounds de discusiones con los revisores y los autores, si el artículo se considera original y correcto, el editor le ofrece al autor publicar el artículo, y es el autor quien decide si quiere o no publicarlo. Por supuesto, esto no viene gratis, no es que yo puedo publicar cualquier cosa, se paga un costo por esto, y es que el editor invita a los revisores a redactar en forma publicable el informe que presentaron eventualmente, y eso se publica como un commentary dentro de la revista, como un artículo con su DOI, con su número de página, criticando al artículo que se acaba de publicar. Entonces, si las críticas son fuertes, todo el mundo puede leer cuáles son las críticas de los revisores. Y los autores se les da la oportunidad de publicar un reply en la revista, con su número de página, su DOI, en defensa a las críticas que recibieron del autor. Que recibieron del revisor, perdón. Digamos que un artículo en donde hay cuestiones subjetivas respecto de la percepción del revisor, pero el autor se siente seguro de su defensa y la quiere hacer pública, puede publicar su artículo y su defensa, provisto que no haya errores en el trabajo, digamos que las críticas sean cuestiones de cuál es la relevancia, importancia, impacto del trabajo. Cuando ese proceso se termina, se envía a Papers in Physics el artículo, el comentario y el reply, y todo eso se publica en la revista. Este es un ejemplo de un artículo que se publicó en la revista Papers in Physics con su commentary del revisor que fue revisor de este artículo. Fíjense que en el artículo inicial, el artículo original es este, aparece cuál es el nombre de quien refirió el artículo y quién fue el editor a cargo del proceso. Por lo tanto, uno puede identificar rápidamente si hay conflictos de interés. Si uno sabe que hay relaciones directas entre esos autores y ese referí, yo sé quién fue el referí. En este caso particular, el commentary que publicó el referí no hace críticas negativas, sino todo lo contrario. Es un artículo
un commentary, donde hace críticas positivas al artículo y agrega información sobre posibles futuros líneas de investigación en el área y el impacto que podría tener estos resultados. No necesariamente todos los commentaries son negativos y por eso en este caso no hay un reply, no había nada de qué defenderse, y lo que sí puede suceder es que si el artículo no hay nada sustancial que el referí pueda agregar, entonces se publica solo el artículo sin un commentary, pero sí se publica el nombre de quién fue el referí. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Bueno, aporta mucho a la transparencia del proceso. Todo el mundo, una vez que se publica un artículo, puede ver quién fue el editor a cargo, quién fue el referí o los referís a cargo, y eventualmente se publica un comentario y un reply, pueden ver cuál es la discusión de fondo que hay entre los colegas. ¿Sí? Entonces todo eso es información adicional que tienen disponible los lectores de la revista. Por otro lado, los revisores reciben crédito por esto, porque ahora su nombre aparece. Ellos pueden decirle a su universidad, yo referí de este artículo. Y ahí está el artículo, ahí está mi nombre, la revista certifica que yo fui el referí. Y si publica un comentario en particular, además tiene un paper publicado. Un comentario es un artículo completo citable. Y de hecho tenemos historias en la revista de commentaries que han sido citados en la comunidad porque las críticas fueron interesantes para otros lectores. Otra de las ventajas es que, como la decisión final en realidad reside en los autores, pero visto que el artículo es correcto, nosotros no le damos el prestigio heredado de la revista a nuestros artículos. Se lo tiene que ganar cada artículo por separado. No decimos, el editor de Papers in Physics dice que este es el artículo más importante del año. Decimos, los autores de este artículo decidieron publicarlo y defenderse públicamente de las críticas. Entonces, quien quiera juzgarlo debe leerlo y debe leer las críticas. Bueno, y finalmente hay un problema central en la comunidad científica y es que los artículos científicos en general siempre se terminan publicando. Los científicos pasan de una revista a otra, de rechazo en rechazo, siendo evaluados por 2 o 3 evaluadores típicamente en cada una de las revistas, y después de pasar por 2, 3, 4, 5 revistas, terminan publicando su artículo en alguna revista de mayor o menor prestigio, y en el proceso molestamos a unos 10, 15 referís de todo el mundo leyendo su artículo y dando sus críticas, cuando quizás si la primera revista hubiera aceptado publicarlo a cambio de que se hicieran las correcciones pertinentes, el proceso se hubiera acabado ahí y hubiéramos usado solo 2 o 3 evaluadores del mundo. Entonces, un artículo en Papers in Physics que es correcto, pero hay una discusión sobre la importancia que se publica en paralelo sobre esa discusión, no tiene que necesariamente irse a otra revista a buscar una revista que diga que sí lo considera importante. ¿Está bien? Si todas las revistas hicieran algo parecido, entonces no estaríamos discutiendo sobre el prestigio de la revista, sino sobre el prestigio de los artículos, y no estaríamos revisando N veces cada artículo, porque los rechazamos de una revista y obligamos al autor a pasar el proceso en una diferente. ¿Cuáles son las contras de esto? Bueno, que no todos los referís quieren firmar sus reportes, sienten miedo de criticar. Sin embargo, hay un estudio específico sobre esto que se hizo en el British Medical Journal, donde se hizo un estudio, una prueba piloto de referato abierto. Es una revista que tiene referato abierto hoy por hoy. Se hizo una prueba durante varios durante varios meses, creo que fue en el año 2010. 2010 fue el año en que se publicó el artículo de la investigación, pero fue durante el año 2000 que se hizo esta investigación, y se encontró que los referís de informes que tenían que ser firmados eran tan críticos y terminaron rechazando tantos artículos como los referís que eran anónimos. O sea que parece que la gente no siente tanto miedo. Es cierto que muchos se rehúsan directamente
y no toman la tarea. Dice, prefieren no ser revisor del artículo si tienen que firmar. Esto es un problema para el editor porque significa que tiene que contactar más gente hasta que convence a alguien ser revisor. Al mismo tiempo es algo positivo porque en la mayoría de los casos esta gente que se rehúsa a hacer el referato si tiene que firmar es posiblemente la gente que nunca debiera haber sido invitada a ser revisor del artículo. Muchas veces es por conflictos de interés y como saben que se va a revelar quién es el revisor públicamente, entonces declaran que tienen un conflicto de interés con el autor antes de exponerse públicamente. Otras veces tienen prejuicios personales sobre esa universidad, ese autor, ese laboratorio, y entonces antes de exponerse, como esto es conocido en la comunidad, prefieren rehusarse a referiar porque no van a hacer un trabajo objetivo y saben que va a ser expuesto. Con lo cual, en definitiva, el proceso termina en general siendo más objetivo porque solamente se consigue en el proceso a referís que están dispuestos a poner su nombre en lo que hacen. Otra contra que tiene es que los revisores se toman más tiempo. Por lo tanto, los referatos tardan más que un referato convencional, típicamente un 50, un 100% más. Y esto es negativo para la comunidad, la gente quiere su artículo revisado urgentemente. Al mismo tiempo hay en el mundo una iniciativa que es llamada Slow Science, que muestra que no todos los científicos están perseguidos por hacer todo rápido, sino que prefieren hacerlo bien. Y me parece que esto apoya esa dirección, los revisores toman más tiempo, suelen escribir mejores informes también. Bien, y finalmente, yo lamentablemente no alcanzo a leer la última línea de mi transparencia en la presentación aquí. Sí, ahora recuerdo qué es lo que escribí. Quizás a ustedes también les pasa lo mismo, no sé si pueden ver la última línea de mi transparencia. Los empleadores que contratan a esos investigadores ahora tienen un trabajo adicional. Entonces esto es negativo para el sistema porque significa que la universidad va a tener que leer el artículo, ver cuáles críticas recibieron, esperar a que sea citado para decidir si le dan crédito a su profesor o a su investigador. Y eso no es muy buen visto en general por las instituciones que prefieren sistemas más simples que no impliquen un juzgamiento local profundo, sino una cuenta numérica de qué dice el resto de las revistas y comunidad para juzgar a sus propios docentes e investigadores. Bueno, finalmente les cuento lo que les cuento a la gente que le quiero vender la revista. No es el caso de ustedes, no van a venir a publicar en la revista, pero les cuento la información básica que uso siempre para vender la revista. Por supuesto, en comunidades de físicos, que son a los que tratamos de atraer. Nuestra revista cubre todas las áreas de la física, tiene un cuerpo editorial internacional, se sigue un referato por pares con doble modalidad, la tradicional o, al que está dispuesto, este formato abierto que les acabo de contar. Se publica solo en inglés, la revista es online solamente, no se imprime, es de acceso abierto, tiene una política de copyleft, digamos, usa Creative Commons Attribution para todo el contenido de la revista, los artículos también. Tiene un costo de publicación muy bajo, de $100 típicamente, depende un poco del número de páginas, pero es más o menos lo que pagan los autores en general, que comparado con revistas de acceso abierto convencionales, comerciales, que están todas por encima de los $1.000 a los $5.000, dependiendo de la editorial, esto significa una fracción pequeña de lo que cobran otras revistas. Enviamos propaganda personalizada a investigadores del área sobre cada artículo que se publica y la revista hoy está indexada en los principales indexadores del mundo, el Chemical Abstract Service, EBSCO, el Directory of Open Access Journal, la Tindex, Cielo, Scopus y el Science, el Web of Science, digamos, de Thomson Reuters. Este es el cuerpo editorial de la revista, no está actualizado al último momento porque siempre se incorporan y se quitan editores, se van rotando un poco,
pero ahí pueden ver quiénes son los editores responsables y el board de editores y el advisory, que incluye, están resaltados en rojos personas que son de origen argentino. En el advisory, que es, digamos, nuestro cuerpo de editores prestigiosos, digamos, gente con mucha trayectoria en el área, los que están resaltados en rojo, la mayoría en realidad no viven en Argentina ya, pero digamos, son prestigiosos físicos argentinos que andan por el mundo, y en el resto del board pueden ver resaltados en rojos que hay una componente importante de editores de la Argentina, cosa que no pasa en ninguna revista de física del mundo, y también una componente importante de editores de Sudamérica. Mucha gente de Brasil, México, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, que están incorporados dentro del cuerpo editorial. Entonces es una revista que tiene una componente muy fuerte regional. Al mismo tiempo hay un tercio de editores de Europa y Estados Unidos, y actualmente estamos tratando de ver cómo llegar un poco a Asia y África. Los artículos se publican de acceso abierto, cualquiera puede descargar los artículos sin pagar, así que si entran en la revista pueden leer cualquier artículo. Este punto sobre publicar bajo referato abierto significa que muchas veces alguien que publica el referato abierto ya recibe su primer cita con el commentary de su revisor, o sea que ya hay alguien hablando de su artículo públicamente y da el primer puntapié a los debates sobre su trabajo. Los costos de publicación son muy bajos para los autores. Si el paper es correcto y uno va a través de un Open Review, nosotros no rechazamos el artículo, solamente le decimos al autor que lo puede publicar, pero se somete a que sea público la opinión de los referees. Se puede publicar en color gratuitamente. Esencialmente esos son los beneficios que tienen los autores, y los revisores, contrario a lo que sucede en la mayoría de las revistas del mundo, tienen beneficios en esta revista. Por un lado, uno puede terminar como revisor publicando tu reporte como un commentary, digamos, y eso en sí es un artículo citable. Y además le damos $50 a cada revisor, no en cash, como crédito por si en el futuro publica en la revista, puede descontarlo de sus costos de publicación. Entonces es una forma de reconocer el trabajo, digamos, calificado que realizan los revisores para la revista, cosa que en general no se encuentra en ninguna revista del mundo. Bueno, ese es, si están con sus celulares con lector de QR, pueden ir directo a la revista. Si no, tipean papersinphysics.org. La revista ha sido, este fin de semana, casualmente, cambiado todo el sistema de manejo online. La revista era, administrada usando el Open Journal System, una versión 2, y hemos actualizado a la versión 3 este fin de semana, así que si la visitaron antes, esta semana la van a ver distinta. Muchas gracias. Gracias, Luis. Le dejamos la palabra a las facultades si alguna quiere hacer alguna pregunta sobre la charla. Lo que a mí me interesaría preguntar, si cabe la pregunta, es si la podemos ofrecer desde ya al departamento de física, a los docentes, investigadores de esa área, por supuesto. Me voy a asesorar mejor, voy a ver bien todo lo que comentó el profesor y después citar a los docentes o mandarles mail. No sé si las podemos desde nuestro lugar de bibliotecarios o va a haber una invitación desde la Facultad de La Plata por esto. La revista existe hace 10 años y está abierta a cualquier investigador del mundo que quiera enviar un artículo para ser publicado en la revista. Así que no hay una invitación directa a una universidad o una facultad. Esto está abierto al mundo desde el año 2009
y cualquiera puede enviar un artículo siempre y cuando esté en el ámbito de los artículos que la revista acepta, ¿sí? sobre las áreas de física. Cabe aclarar, hay algo que digamos, habitualmente recibimos en la revista y está fuera del scope, y son artículos que son rechazados por estar fuera del scope, que son artículos de fundamentos de física, que tienen que ver con las discusiones filosóficas de los fundamentos básicos de la ciencia, y artículos sobre enseñanza o educación de la física, que también en general tienen que ver con la aplicación al ambiente áulico o al impacto que hay durante el proceso de enseñanza, y la revista no publica eso porque no tiene un cuerpo editorial con experiencia en el tema como para poder procesar artículos sobre esa temática. Perfecto, interesante, muchas gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta. Si tienen en cuenta la visibilidad o la visibilidad de la revista actualmente. Perdón, si tenemos en cuenta. ¿Cuánta es la visibilidad estadísticamente, la visibilidad de la revista? Bueno, eso depende un poco de cómo se lo mide o se lo valora la visibilidad. La revista, en particular, las revistas científicas, se vuelven visibles cuando están indexadas en los principales indexadores del mundo, que estos son Scopus, hoy por hoy, y Web of Science. Ambos indexadores nos incorporaron hace muy poquito, el año pasado. Por lo tanto, todavía no hay estadística ni suficiente cantidad de artículos en esos indexadores y no publican parámetro de impacto, etcétera, etcétera, hasta que pasan 3 años de que la revista esté indexada. Con lo cual la visibilidad es más fuerte, en general es regional, porque estamos en cielo desde hace bastantes años, entonces la gente en Sudamérica en general está enterada. Típicamente, no sé, recibimos unos 50 visitantes diarios en el sitio de la revista, pero, digamos, eso no necesariamente dice que la revista es muy visible. No tengo punto de comparación con otras revistas parecidas. Digamos, de hecho, en Sudamérica hay solo 3 revistas de física indexadas, que son la revista brasilera, la mexicana y ahora Papers in Physics. Y quizás son con ellas con las cuales debiéramos compararnos un poco. No sé si respondo la pregunta o si iba en otra dirección. Sí, perfecto, perfecto, y felicitaciones entonces por ser una de las 3 revistas. Hola. Te escuchamos, Luis. Lo que sí vemos la pantalla negra. Ni vos ni la presentación. Bueno, La Plata sigue conectado. No sé si hubo algún problema de micrófono esperamos un ratito más. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, cerramos. ¿Les parece?
Hola, ¿volvimos? Sí, ahí te vemos, Luis. Ah, perfecto. Bien, no sé hasta dónde se escuchó la respuesta a la pregunta anterior. Se escuchó todo perfecto. Ah, excelente. ¿Respondí la pregunta o respondí lo que no me habían preguntado? Respondió a la pregunta. Perfecto. Bien, excelente. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Yo quería acotar algo con respecto a, bueno, la revista. Me parece que las bibliotecas tendríamos que indexar también a la página web, ya que también los promocionamos a los autores, a los científicos y por supuesto a una revista de ciencia que es de la tecnológica, ¿no? Bueno, debo hacer un comentario respecto de eso. La revista no es de la Universidad Tecnológica. La revista es una asociación de físicos que, digamos, se reunieron para hacer la revista. No pertenecen formalmente a ninguna institución. Entonces, es bienvenido que, por supuesto, nos apoyen y hagan publicidad, pero no, digamos, no les voy a mentir, no les voy a decir que la revista es de la UTN, no es de ninguna regional ni del rectorado, es un grupo de físicos del país que creamos la revista, ni siquiera es de la Asociación de Físicos Argentina, digamos, es una organización independiente de instituciones preexistentes, solamente hace esta revista, no hace otra actividad, digamos, esta organización. Lo que está bueno me parece es que a veces, y sobre todo en este momento, uno que cuenta con pocos recursos o con menos recursos de los que tenía antes, contar con una revista de física en acceso abierto, más allá que no sea de la facultad, que participe una persona de la UTN, es bueno darla a conocer y difundirla y tener la oportunidad de acceder libremente en estas circunstancias también. Y nosotros, bueno, nada, que somos un grupo pro acceso abierto, está bueno conocer un poco más de estos tipos de revistas. Sí, sí, coincido perfectamente con esa visión, digamos. Nosotros empezamos esto hace 10 años con esa visión, de a poco cada vez la comunidad de acceso abierto ha ido creciendo, las editoriales más grandes del mundo se empezaron a ayornar a este sistema, pero bueno, al mismo tiempo también están haciendo un negocio importante en el proceso desde el punto de vista económico y digamos, nosotros tratamos de hacer algo que sea también accesible para el autor, especialmente porque el físico que está sentado en el escritorio a mi lado en la universidad tendría que poder pagar para publicar en una revista, entonces no tiene sentido armar una revista con objetivo comercial y cobrar 10 veces lo que cuesta el costo real de publicación para el proceso. Recordemos que esta revista sería una revista de acceso abierto por la vía dorada, ¿no? Donde el autor tiene que pagar para publicar. Me acuerdo de los números que dijiste en la charla que diste en el Centro Cultural de la Ciencia, que eran números exorbitantes los que le cobran al autor. ¿Podrías repetirlos? Bueno, Digo, depende las de otras esto. revistas, no Sí, Paper sí, sí. Simplicity. Depende de esto mucho de si se trata de revistas de una empresa privada, digamos que tiene un fin de lucro directamente, o de asociaciones de científicos, como por ejemplo la Asociación Americana de Física tiene sus revistas, el Instituto Americano de Física tiene sus revistas, son organizaciones sin fines de lucro. Lo mismo sucede en Inglaterra con el Instituto de Física inglés, y estas revistas que no tienen fines de lucro, supuestamente, están cobrando todas por encima de los $1.000, 1.500, entre $1.000 y $1.500 por un artículo.
sin importar su tamaño. Una revista de una editorial como Elsevier, para publicar acceso abierto, está cobrando, dependiendo de a qué revista se refiere, si las más prestigiosas cobran más, entre los 2.000, 1.500, $3.000 por artículo. Una editorial más prestigiosa como es Nature, en todas sus revistas, no importa si es su revista de bandera, que es Nature, o cualquiera de sus subsidiarias, que son las Nature y una palabra más que especifica el área particular, o todas las revistas electrónicas que ha creado recientemente, como Nature Communications o Nature o Scientific Reports, etcétera, todas están cobrando $5.000 por cada artículo publicado. Mientras, digamos que hay algunas iniciativas en el mundo de revistas que cobran del orden de los $500 en oposición a todo esto, y digamos, nosotros estamos cobrando $100, porque por supuesto el proceso interno también se hace pagando a gente que cobra en pesos en Argentina por la corrección del inglés, por el proceso editorial, etcétera, etcétera. Hola, estamos de la Facultad Regional La Rioja. Le queríamos comentar que el grupo de actividades de disciplinarias ambientales está creando una revista digital científica, que es también sin fines de lucro. Bien, eso, digamos, son iniciativas centrales, digamos, en las universidades que se tienen que llevar adelante. Acá la Facultad Regional La Plata está creando una revista de ingeniería general, digamos, para todas las áreas de la ingeniería, con la visión de hacerla también acceso abierto. Yo supongo que en breve, no mucho tiempo, se va a anunciar el lanzamiento de la revista. No voy a dar más detalles porque si no me van a matar que quemé la novedad, pero son iniciativas centrales para las universidades en la medida en que se crean más de estas revistas de acceso abierto, sin fines de lucro, fomentadas por las instituciones que generan los artículos científicos. Entonces va a haber más posibilidades para que tengamos acceso a los papers sin tener que o pagar por la publicación un precio exorbitante o pagar para que la biblioteca de nuestra facultad tenga acceso al contenido, digamos. Entonces, cuanto más revistas haya creadas por las universidades en general, la mejora para el sistema en conjunto va a ser superior. Esta situación existió relativamente en un estado similar hace muchos años, muchas décadas de hecho, en el cual cada universidad tenía sus revistas. Cualquier universidad mediana, grande, tenía revistas locales, y para acceder a los artículos de revistas de otras universidades habían los planes de canje bibliotecario, en el cual se mandaban copias de las revistas de la UTN a todas las universidades del mundo, a cambio de que me enviaran copias de todas las revistas de cada una de esas universidades, y sin pagar a un tercero, a una empresa privada, yo tenía acceso a la mayor parte de las revistas importantes del mundo. Eso cayó en desuso, la tecnología cambió y se decidió tercerizar esto en su gran mayoría. Hoy casi todo el flujo de papers está procesado por una única editorial, digamos, el 30% está procesado por Elsevier en el mundo, otro 30% está procesado por varias editoriales comerciales como Springer, etcétera, y el resto del tercio ha quedado en universidades. Eso creo que en el futuro se va a reconquistar por las universidades, que van a editar sus propias revistas y van a, digamos, descansar más sobre manejar ellos el proceso editorial que no, digamos, tercerizarlo en empresas privadas. Bien, muchas gracias. No, al contrario, un gusto escuchar que hay iniciativas como esta en otros lugares. ¿Alguna
pregunta? ¿Comentario? Bueno, Luis, te agradecemos por la charla. Gracias a la gente de la facultad que dispuso el lugar y gracias a los que participaron. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que esto les entusiasme. Estoy a disposición para, digamos, si están haciendo procesos de crear revistas de acceso abierto y quieren escuchar la experiencia de todo el proceso por el que se pasa para llegar hasta tener un caso exitoso, con gusto podemos tener reuniones o conversaciones o emails con quien sea, en las facultades que sean, para contarles nuestra experiencia y advertirles de los riesgos en el camino. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día todos. Igualmente, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Gracias, hasta luego.